troncos! Muchísimas gracias por la acogida que tuvo la entrevista, ese trabajazo que se ha marcado aquí Adrián Ortiz en el canal. Tuve mis dudas, os tengo que reconocer que llegué incluso a reeditar el trabajo de mi amigo, haciéndolo un poquito más corto porque pensaba que iba a ser muy impactante. Rompía mucho la temática habitual del canal y me costó subirlo, pero hablando con mi gran amigo y guionista, Morán, que se puso a favor de Adrián Ortiz, y con él también diciendo, tío, si es que hay que cambiar a veces un poquito las cosas, pues reconozco que me equivoqué, así que me alegra un montón que haya gustado el vídeo, de verdad. Pero claro, somos autocríticos, y la autocrítica nos hace revisarlo bien, coger el YouTube Analytics y empezar a mirar ahí de arriba abajo a ver qué puntos perdemos audiencia, además, para hacer la siguiente entrevista muchísimo mejor. Así que bueno, volveremos, por supuesto, pero hoy os quiero traer una pequeña aportación a mis colegas frikis de recreativas. En mi caso tuve mi primera consola, la ColecoVision CBS, cuando yo tenía solamente 2 añitos. En verdad la tuve mi padre y a mí me dejaba jugar. Pero bueno, yo mis primeros recuerdos era la ColecoVision CBS. Y dije, ¿y el emulador qué pasa, tronco? Que no lo tengo. Así que lo he conseguido y os lo he traído y lo he puesto aquí en la descripción del vídeo para que pinchéis y os lo descarguéis y vayáis siguiendo los pasitos para instalarlo en vuestra recreativa si acaso no lo tenéis. Pero como siempre os digo, os lo explico en un momentito que a mí no me cuesta trabajo. ¡Ahorita! Bueno, pues ya sabéis, como siempre, teclado, ratón y el pincho con el ColecoVision metido aquí dentro. Alt más F4. Ver, mostrar iconos de escritorio. Nos vamos a estos dos de aquí laterales, da igual que pinchemos y ya tenemos nuestro ratón. Metemos el pincho. Bien, en el pincho lo que tenemos es esto que os estoy dejando ahora mismo, ColecoVision CBS. Fijaros, yo accedo a él y lo he colocado todo bien explicadito. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Equipo de HyperSpin. Y ahora comenzamos aquí. Poner dentro de databases de HyperSpin. Fijaros, databases. Pues esto de ColecoVision dentro de databases. Lo copiamos para allá. Ya lo tengo, si os fijáis ya lo tengo. Entonces no lo voy a copiar, ¿vale? Bien, vamos hacia atrás, siguiente paso. Emuladores. Abres aquí y este lo pegaríamos otra vez aquí dentro. Vuelvo a lo mismo, no lo voy a hacer porque ya lo tengo, está aquí. Vamos al siguiente paso. Media, fijaros. Dentro de media, tal, aquí tenemos ColecoVision. La arrastraríamos y se quedaría aquí pegada. No la copio porque ya está. Y en el tema de My Menu, aquí tenemos otro My Menu, lo abrimos. My Menu también. Y aquí, fijaros, imágenes que tenemos que meterlas dentro de imágenes. Temes dentro de temes y vídeo dentro de vídeo. Siempre lo mismo, ¿vale? O sea que lo que os encontréis aquí, Well, pues aquí dentro de Well. En este caso, ColecoVision, lo pegamos aquí dentro, ¿vale? En el caso de temes, nos vamos a temes, ¿vale? Pegamos la ColecoVision aquí dentro, aquí lo tenemos. Y en el último caso de vídeo, pues, lógicamente, pues hay que ir a vídeo también. ColecoVision, ColecoVision, aquí tenemos el mismo vídeo, ¿vale? Por cierto, José Carlos, muchas gracias por la aportación, tronco, te debo un vídeo. Vamos a la siguiente. Este es el tercero. Cuarto, Rocket Launcher. Poner dentro de Rocket Launcher. Pues nos vamos a Rocket Launcher. Echamos Rocket Launcher, Rocket Launcher. Bien, aquí va por partes. De todas formas, aquí os lo aclaro por si acaso, ¿vale? Os lo voy explicando por si acaso para que no os volváis locos. Ay, que dentro de la carpeta media. Ahí está todo explicadito. Pero es tan sencillo como, una vez que estamos dentro de Rocket Launcher, en los dos lados, dentro de media. Así que aquí encontramos Fade. Pues la Coleco a Fade. Aquí lo tengo ya grabado, ¿vale? Vamos para atrás otra vez. Encontramos Wells. Lo copiamos para acá, en este caso ya lo tengo aquí en Wells, ¿vale? Ya lo habéis visto. Bien, vamos al siguiente. Ya hemos copiado media, ahora vamos a módulos. Pues módulos, nos vamos a módulos. Aquí tendríamos que copiar ColecoVision. En mi caso, vuelvo a lo de antes. Ya lo tengo copiado, por eso me funciona el emulador. Pero se copian aquí dentro. Ahora vamos otra vez al siguiente paso, que es Setting. Bueno, pues Setting, el mismo procedimiento de antes. Nos vamos a Setting, que es este de aquí. Dentro de Settings tenéis que meter la ColecoVision. Está aquí dentro, ¿ok? Vale, vamos al siguiente paso y último. Poner dentro de Settings. Pero este Settings no es el anterior del Rocket Launcher. Este es Settings de HyperSpin. No lo equivoquemos, es el que está fuera de Rocket Launcher. Pues este de Settings. Copiamos este ColecoVision y lo dejamos aquí. Perfecto, vale, este es el primer paso. Ahora vamos a ir al segundo paso.
Nos metemos en equipo, C, Hyperspin y vamos a Hyperspin HQ. Aquí tenemos que añadir un nuevo menú, que es este de aquí. Lo adherimos. En este momento sacamos el pincho, porque ya no nos hace falta, ya hemos copiado absolutamente todo. Metemos el teclado nuevamente. Y ya con el teclado aquí lo único que tenemos que poner es ColecoVision. Siguiente, o ejecutable tal, que sí. Y entonces te va a decir que dónde lo quieres colocar. Pues en mi caso te lo puedes poner al lado del mame, ¿vale? Pinchas en mame y adherir después o adherir antes del mame. Pues en este caso después y te lo pegaría ahí, que es lo que ya tengo. Lo único que tenemos que hacer es pinchar aquí, adherir después. Hecho esto, ya está finalizado. Ya podríamos jugar a la ColecoVision. Pero por si acaso, en el Rocket Launcher vais a poder comprobarlo. Esta vez no tenemos que tocar absolutamente nada. Aparecería sola la ColecoVision, aparecen los juegos cuando le demos al listado y cuando le demos aquí a este, todos en verde porque funcionan. Y ahora os voy a contar la pega que hay. Ya veis que funciona y lo tenemos aquí, al lado del mame. Mame está aquí y este es ColecoVision. Si le ejecutamos, entramos a todos los juegos, ¿vale? Están todos los juegos. ¿Que queremos jugar a este mismo? Pues jugamos. Pero ahora os cuento la pega que hay. Y es la siguiente. Bien, la contra que tenemos es esto de aquí. Desgraciadamente todavía no he descubierto, y para ello voy a pedir ayuda a nuestro amigo Ado Retro o a nuestro amigo Flo o incluso Rafa, a ver si te puedes pronunciar, hombre, y echarnos un cablecillo por si acaso sabéis corregir esto. Porque en este caso ahora mismo necesitaríamos el teclado conectado, porque hasta que no le diésemos al 1 no tendríamos el crédito metido dentro. Entonces, esa es la única pega que os pongo. Por lo demás, todo funciona bien. Si le damos al botón del medio para salir, volvemos otra vez al menú. Que sepáis que el primer juego al que jugué yo, históricamente, es este que voy a poner ahora. Bien, este es el primer juego al que jugué yo en la historia. Y solo va con el mando. Mira, salta. ¡A qué mola! ¡Ole, ole, ole! Vamos, una pasada, gráficamente. Pero bueno, oye, me trae recuerdos. Venga, os lo dejo a vosotros, a ver quién me arregla la tarilla esa que he traído yo. Pues nada más, desearos una feliz Semana Santa, que lo pasemos todos muy bien y en familia. Gracias, como siempre, por estar ahí. Y ya sabéis, los problemas para ti. Que ya me voy a echar un vicio en la recreativa, Tron. Tal vez. Música, maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandro Lion. Y no te olvides de compartir.